La lógica del Estado ha sido, bueno, acá vienen las empresas mineras ahora y ellas van a traer el desarrollo, ¿no? Lo que nos hemos encontrado es que esa promesa de la gran minería no va a ser viable en Puno, por lo menos en el corto plazo. Hay una preocupación real de la población por los impactos que podría tener la minería. Eso es real. Hay una preocupación por el tema del agua, hay una preocupación por el tema de la tierra. Bueno, en Puno hemos tenido varios conflictos en estos días, en estas semanas. No se puede hablar de un solo conflicto, aunque hay algunas características similares. Uno de los paros que se realizó fue en la provincia de Carabaya. Y en Carabaya las demandas tenían que ver con la no construcción de la central hidroeléctrica de Inambari, con la no explotación del uranio y con la agenda de no a las concesiones mineras. En segundo lugar, hemos tenido también una paralización en Melgar, donde la agenda tenía que ver con la contaminación del río Ramis, pero sobre todo con el funcionamiento de algunas empresas mineras, medianas sobre todo, que en algunos casos no tenían un funcionamiento regular, y con la existencia de 400 concesiones mineras en esa provincia, cosa que incluso la misma población no conocía la magnitud. La tercera provincia del norte que se movilizó fue Azángaro, que fue la última en movilizarse y es la que protagonizó los hechos de violencia en el aeropuerto de Juliaca. Esta movilización estuvo centralmente dirigida a reclamar por la descontaminación del río Ramis. Hay que señalar además que la contaminación del río Ramis, que lleva a la contaminación del lago Titicaca, ¿no?, es producto de la actividad minera informal. Esto es lo que ha movilizado a Azángaro y esto es lo que llevó a los hechos de violencia en Juliaca. Todo esto es lo que se conoce como la zona norte, digamos, de Puno, ¿no? Y en el caso de la zona sur, por un lado, con los distritos de Desaguadero, Huacuyani, Queyuyo y Cepita, y del otro lado, Yunguyo. En el caso de Yunguyo tenía que ver con la declaración de la protección del Cerro Capía, que es un cerro que es una fuente fundamental de agua en esa zona y además es considerado un APU por los pobladores y los comuneros de esa zona. Y este paro se levantó luego del acuerdo que hubo entre el gobierno regional, el gobierno nacional y las autoridades locales hace ya casi un mes. En esa misma negociación también se acordó que las demandas de Chucuito, una de las demandas fuera tomada en cuenta, que era la suspensión de concesiones mineras por un año y la aplicación de consulta previa y la revisión, y además la revisión de ley del proyecto Santana. Sin embargo, estos acuerdos a los que llegaron las autoridades regionales, locales y nacionales fueron rechazados y desconocidos por el dirigente de Mara, Walter Adubiri, por el congresista Johnny Lescano y otros líderes políticos de la región y locales, y eso llevó a la radicalización de la movilización de la zona sur y a plantear de manera bastante consistente la cancelación del proyecto Beaver Creek Santana, de la empresa Beaver Creek, y la cancelación de todas las concesiones mineras. La agenda del río Ramis tiene que ver con varios puntos, ¿no? Uno tiene que ver con la formalización de los mineros, ¿no? Proceso que seguramente va a ser sumamente complejo, ¿no? Un segundo punto tiene que ver con el impedimento y el control del acceso de insumos contaminantes a la zona. Y esto también seguramente va a generar conflicto. Y lo tercero tiene que ver ya con el tratamiento de las aguas del río Ramis, digamos, ¿no? Entonces, no es una cosa que se va a resolver en 2 semanas, ni mucho menos. Es un proceso bastante largo, que va a ser a mediano plazo, ¿no? Pero para que pueda hacerse efectivo tendrá que haber toda la disposición de recursos, ¿no?, que se exigieron durante estos años y que no se dieron. Ahora, lo que sí es cierto es que la solución de este conflicto puede dar lugar a la protesta o al rechazo o a la movilización
de quienes se dedican a la actividad minera de manera informal o de manera artesanal, ¿no? Entonces es un escenario bastante complejo. En Puno hay cerca de 40.000 personas dedicadas a esta actividad y entonces no creemos que la solución sea tan sencilla, pero creo que ya será además tarea del próximo gobierno, ¿no? El gobierno de Ollanta Humala, cumplir con los acuerdos a los que ha llegado el gobierno saliente. El 28 de julio Humala primero tiene que decirle a los puneños, bueno, y al país en general, que va a haber consulta previa, ¿no? Para todo lo que son los grandes proyectos de inversión. Segundo, que va a haber transparencia en todo lo que tiene que ver con las concesiones, no solo los proyectos mineros, los energéticos, los petroleros, etc. Tercero, que vamos a dejar de tener un Estado que ha terminado de ser promotor de la inversión a publicista de las empresas mineras y que vamos a volver a tener un Estado que tenga capacidad de arbitraje en los conflictos, que tenga capacidad de regular los conflictos, y para ello es fundamental no solamente recuperar la autoridad, ¿no?, sino además que el Ministerio del Ambiente juegue un rol distinto, que tenga mucho más peso, y que el Ministerio de Energía y Minas se reduzca el poder que ha tenido y este doble rol de promotor y fiscalizador que no ha cumplido con lo segundo, ¿no? Y para Puno en particular, yo creo que lo que decía, creo que se necesita una política distinta vinculada al sector agropecuario y una política de formalización de la minería artesanal. Si el contrabando existe es porque ha habido mucha complicidad y mucha negligencia, para ser generosos, de funcionarios que se han hecho de la vista gorda frente a lo que es una de las dinámicas económicas y legales más importantes del país.